Latina. Por eso han logrado grandes, ¿cómo se llama esto? Comercialización, y han logrado grandes, que se me fue la palabra. Grandes contratos a nivel internacional. Leí sobre esto. Eso. Julián. Sí, doctor, qué pena. Un cortico que es el editorial del Tiempo del domingo, que el gobierno va a hacer una gran apuesta por el tren de carga. Esto con el fin de volver a contar con un sistema férreo eficiente de cobertura nacional. Pues este ha sido un anhelo de los colombianos, pues dice el editor del Tiempo, y que de ahí la gran importancia del plan maestro ferroviario, ya que el presidente Duque la semana pasada tiene la intención de abrir una hoja de ruta en un proyecto de ley. Y el editor del Tiempo nos dice que la última ley de trenes data de 1920, o sea que, como muy bien sabemos, a este tipo de transporte lo han desplazado las grandes mafias de los camioneros, porque no les conviene. Y nos da como ejemplo lo ocurrido con el tramo Dorada-Chiriguaná, que pasó de transportar 1.200 toneladas el año pasado a 34.000 toneladas este año. Y pues esto es un incremento muy importante. Ese era mi apunte, doctor, qué pena. Gracias. Elkin, y finalizamos con Harold. Muy amable, señor docente. Yo leí un artículo que hace referencia a una nueva tutela que ordena a la policía suspender el uso del gas lacrimógeno. Me llama la atención el fallo del juez y particularmente, digamos que la finalización del fallo insta tanto al primer mandatario de los colombianos como al ministro de Defensa para que se estudie en general toda la reglamentación sobre este particular. Incluso los insta a que se haga un estudio pormenorizado para dejar de lado los agentes químicos en aras de lograr, por así decirlo, intervenir las protestas. Pues para mí genera una, entre comillas, preocupación, porque si bien es cierto que este tipo, digamos, de determinaciones del Ejecutivo a través de la fuerza pública están regladas y tienen unos estándares internacionales, incluso vale traer a colación el tema del protocolo de Ginebra, donde se señalan aspectos particulares para la intervención con gases lacrimógenos a través de los mecanismos pues, idóneos para mencionado propósito. Mira el alcance del juez, de tal forma que pienso que hay una intervención un poco más allá de lo que correspondería para minimizar estas facultades que tiene el gobierno nacional a través de la fuerza pública y seguramente generar también un daño antijurídico en la medida en que se mire de otro contexto, ¿no? ¿Qué pasaría si no se logra contener, por ejemplo, un desmán y esto afecta la seguridad y convivencia de muchas personas? Básicamente eso fue lo que me llamó la atención de esta noticia. Listo. Y Harold. Buenas tardes, doctor. Yo leí un artículo que hace una, digamos, alusión a la Segunda Guerra Mundial con lo que pasa hoy con el COVID-19 en aspectos económicos. Dice que el impacto ha sido pues generalizado en todo el mundo respecto pues o debido a la pandemia del coronavirus, que las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron pues en cada país ha traído pues consigo efectos negativos en la economía mundial. Según pues los previsores del Banco Mundial dicen que la economía se reduciría en un 5,2% a lo largo del año, bueno, lo que queda del año, y que de acuerdo pues a la editorial que ellos sacaban, decían también que las perspectivas para digamos, los efectos negativos que ha tenido la economía mundial se asemejan mucho a lo de la Segunda Guerra Mundial, y que pues era la primera vez desde 1870 que tantas economías existirían o tendrían una disminución del producto per cápita.
también decía que a raíz de las graves distorsiones a la oferta y a las demandas internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá en un 7% en lo que queda del año y quizás el siguiente año, y que también se esperaba que los mercados emergentes y las economías en desarrollo también tengan un decrecimiento o una contracción del 2,5% para el año que viene, y que su primera contracción como grupo, al menos en 60 años, ha tenido pues efectos muy, muy negativos en la disminución prevista pues para este año, y pues que eso empujará a muchas personas a la extrema pobreza. Eso fue lo que leí, doctor. Ok. Bueno, los del contrato de corretaje van a necesitar compartir pantalla. Sí, profe, buenas noches. Eso, ya ahí está habilitado. Pueden iniciar. Me lo manda el Gracias. correo que nos enviaste, ¿verdad? Doctor, yo también había leído. Bueno, profe, comenzamos. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo S nos tocó el contrato de corretaje. Como tal, el contrato de corretaje lo encontramos en el artículo 1340 del Código de Comercio. El corretaje es una especie de contrato comercial por medio de cual una persona denominada corredor, el que debe tener conocimiento, tiene que tener conocimiento en el mercado, y es un intermediario para poner en contacto a dos o más personas con el objetivo de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado con las partes, pues su papel fundamental es de ser un simple intermediario para facilitar acercamiento entre las partes. Hay un ejemplo claro, es el intermediario cuando tenemos el contrato de arrendamiento con una inmobiliaria, directamente con un tercero, donde él pone en conocimiento las facultades, pone en conocimiento los argumentos para arrendar el apartamento. Ese es el que me tocó a mí. El que sigue, por favor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. En los elementos del contrato de corretaje encontramos principalmente dos, que es el oferente o mediado, que es el también llamado comitente o mandante. Ellos tienen como tal la obligación a pagar el premio o prima para el caso de que llegue a perfeccionarse el contrato objeto de corretaje, en virtud de la gestión del mediador. Y el segundo es el mediador o el corredor, que está obligado a realizar su gestión conforme a lo estipulado y a la buena fe. Por tanto, lo esencial es que la obligación del mediador está dirigida a poner en conexión a los que pueden ser contratantes, cesando en su función una vez que se pone en relación a las partes, que son las que han de celebrar el futuro convenio final. Ambos han de reunir la capacidad general para contratar y obligarse. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Perdón, compañero, sigo yo que estoy en la diapositiva 3. Yo soy de remuneración, Diana. Pero Ok, bueno, dale. es que Claudia saltó el tema, pero bueno, igual, de lo que quería hablarles es sobre el contrato de mediación o corretaje, que es un contrato típico consensual, principal, oneroso y bilateral, que obliga básicamente al corredor a desarrollar una determinada actividad de gestión en orden a procurar la celebración del negocio que persigue el oferente, teniendo como obligaciones complementarias la de información, discreción, lealtad y rendición de cuentas, y por parte del oferente las de reembolsar los gastos ocasionados al gestor y remunerarle, salvo pacto expreso en otro sentido,
si su actividad gestora fue eficaz para la perfección del negocio final. Esto quiere decir que si el negocio final se perfecciona, deben las partes pagar al corredor lo que hayan pactado antes. Gracias, compañeros. Ok. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la remuneración. En el Código de Comercio, en el artículo 1341, nos habla de la remuneración de los corredores, en el cual nos dice que el corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada, a la falta de estipulación, a la usual, en su efecto, a la que se define por peritos. Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por partes iguales y al corredor de seguros por aseguradora. El corredor tendrá derecho a la remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga. Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario. Quiero resaltar lo siguiente. En Colombia existe una costumbre que entra en conflicto con las disposiciones legales. ¿Por qué? En el momento que el corredor hace la vinculación para el negocio, el vendedor siempre está obligado a, o ya es una costumbre, ¿no? El vendedor está acostumbrándose ya a que pagan los honorarios o el servicio del corredor. También quiero resaltar que la nulidad del contrato que el corredor haya gestionado no implica la ausencia de la retribución para el corredor, a menos de que éste haya conocido la causal de invalidez antes de aceptarlo. Pero pues en Colombia, pues si no hay un contrato intermedio, también por la costumbre, no se le cancelan sus haberes al corredor. Siguiente, compañero. Doctor, buenas noches. Voy a hablar sobre la responsabilidad del comisionista en el cumplimiento de su encargo. No está regulado expresamente en el Código Civil de Comercio colombiano. Para delimitar su responsabilidad, es necesario evaluar desde dos perspectivas, que son la remuneración y el deber comisionista de ser profesional. Siguiente. Buenas noches. La función económica. El corredor es un intermediario entre la oferta y la demanda. Es decir, pone en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relación de colaboración, subordinación o representación, es decir, que el corredor presta un servicio. Un ejemplo de esta actividad es el llamado corretaje inmobiliario. Quien está interesado en vender un inmueble puede procurar por sí mismo contactarse con un comprador y para que éste recurra a los servicios del corredor. Este tratará de contactar a un comprador. En definitiva, este contrato de compraventa tiene lugar. El vendedor deberá pagar al corredor una comisión por el servicio prestado y esta comisión generalmente se establece como un porcentaje del precio de venta. En esa parte de la función económica es importante, pues el conocimiento con que ha de contar el corredor. Ahí tiene que calificarse de muchos servicios, como es el precio de los bienes, su localización y aparición en el mercado, tener mucho conocimiento del mercado. Bueno, yo me imagino que a la raíz que estamos viviendo sobre el tema de la pandemia, este tipo de personas que hacen esta actividad, pues yo creo que se deben ver muy afectadas, pues se ha reducido mucho lo que es prestación de estos servicios.
La función del corretaje, pues bueno, es clara, es muy claro en la parte comercial, en lo económico. Pues el corredor interviene activamente en las actividades vinculadas en lo que es en los bienes, en la adquisición de bienes y servicios. Siguiente diapositiva. Bueno, ya aquí, vemos como, bueno, la bolsa de valores, que es donde dicen que están sujetas a los riesgos de los ciclos económicos y sufren los efectos psicológicos que pueden elevar o reducir los precios de los títulos y acciones, siendo consideradas un instrumento de medición del impacto de acontecimientos económicos, políticos y sociales, y por eso se dice que en la bolsa es un barómetro, que hay muchos cambios de comportamiento. El corredor de bolsa o agente de bolsa, bueno, pues igual actúa como intermediario. Es un intermediario clave en el sistema financiero. Su función principal es contactar a compradores y vendedores de activos mobiliarios. Gracias. Buenas noches. Bueno, respecto a la duración del contrato de corretaje, esta no está como tal estipulada en el Código de Comercio. Entonces, no hay una determinación exacta por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, ya que perdura desde el inicio del encargo hasta que se lleve a cabo el negocio jurídico. Cuando se maneja la modalidad de consignación, esto quiere decir que se adquiere una mercancía y hay que pagar un valor por ella. Se otorga un término de 90 días al contrato y este puede ser prorrogable por un término igual. Una característica de este contrato de corretaje es que hay autonomía de voluntad. Entonces, las partes pueden determinar cuáles son las causas de extinción del contrato, si hay algún tipo de indeterminación, si hay pues se termina de manera anticipada o si se puede una ruptura unilateral del contrato de corretaje. Siguiente diapositiva. Siguiente. Buenas noches, les voy a hablar de las obligaciones del contrato de corretaje. Debemos tener en cuenta que en ese contrato de corretaje, pues hay tres partes involucradas, entre ellas el mandante, el corredor y los interesados. Quisiera mencionar que el que tiene más obligaciones en este contrato es la parte del corredor, porque en ella es la que se tiene la mayor responsabilidad para desarrollar como tal este contrato. De igual manera, el corredor se cataloga como una profesión, ya que él debe conocer ampliamente del negocio y de los servicios que presta con el fin de asesorar bien a las partes o a los interesados, y debe conocer ampliamente en la rama de comercio en la cual está realizando esa asesoría para que pueda dar unos buenos frutos al momento de realizar este negocio de este contrato de corretaje. Siguiente. Vamos a hablar aquí en esta diapositiva de las obligaciones del corredor. El corredor tiene 5 obligaciones, entre ellas está la de encargo. En esta básicamente se recalca la idoneidad del profesional para celebrar el negocio y para poder asesorar a las personas que intervienen en este contrato. De reserva, en la otra obligación, pues teniendo en cuenta que él debe tener ese secreto de la información que le comuniquen las partes para poder desarrollar
la negociación y así efectuar un compromiso de reserva de información. Tercera, de no delegar encargo. El corredor no está facultado para delegar, o esa es la responsabilidad que tiene en el negocio en el contrato de corretaje a un tercero. Cuarta, de llevar los libros. El corredor debe llevar los libros, pues básicamente para consignar todas las transacciones que realiza o las actividades de los contratos con el fin de dejar un soporte y que le sirvan de trazabilidad para el futuro. Y quinta, de imparcialidad, pues el corredor, al haber varios interesados, debe ser imparcial al momento de realizar ese corretaje para que ninguna de las dos partes pues pueda quedar insatisfecha de acuerdo al corretaje o a los intereses que se persiguen. Siguiente. Obligaciones de los interesados. Los interesados van a tener la obligación de remunerar al corredor por los servicios prestados, sufragar los gastos que haya incurrido el corredor en las actividades promocionales y materiales, salvo que las haya pactado lo contrario, comunicar de manera oportuna al corredor o a la otra parte del negocio el no estar interesado en negociar, asumir al corredor toda la información que sea relevante e importante para el desarrollo y ejecución del contrato y a suministrar las muestras e informes técnicos que razonablemente se requieran para el cumplimiento del encargo. Siguiente. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar del corretaje de seguros. El Código de Comercio incluye una sección para regular el contrato de corretaje de seguros que se encuentra a partir del artículo 1347 y que busca regular el ejercicio del corretaje en los contratos de servicios, en especial a las sociedades corredoras de seguros. Deben estar inscritas en la Superfinanciera de Colombia y sometidas a su vigilancia. Siguiente, por favor. Bueno, los corredores de seguros son corredores de seguros las empresas constituidas que se constituyan como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. Pues también podemos decir que son personas naturales o jurídicas independientes de las compañías de seguro que tienen como objetivo asesorar a las personas que deseen asegurar por su intermedio, ofreciéndoles determinadas coberturas de acuerdo a sus requerimientos o sus necesidades. Adicionalmente, también se deben informar al asegurado sobre las condiciones del contrato y sus posibles modificaciones. Deben asistirlo durante la vigencia y el momento de producir un siniestro y remitir al asegurado la póliza correspondiente del siniestro. Además, deben verificar la identidad de los asegurados, la existencia y ubicación de los bienes asegurables, entregar a la compañía la información que posea sobre el riesgo propuesto y remitir a la compañía las primas y documentos que reciban por las pólizas que intermedien. Siguiente, por favor. Control y vigilancia de la superfinanciera. Las sociedades que se dediquen al corretaje de seguros deben estar sometidas al control y vigilancia de la superintendencia financiera y deberán tener un capital mínimo y una organización técnica y contable con sujeción a las normas que dicte el efecto de la misma superintendencia. Siguiente, por favor. Condiciones para la inscripción. Para hacer la inscripción, la sociedad deberá demostrar a sus socios, gestores y administradores que son personas idóneas de conformidad con la ley y el reglamento que dice la superfinanciera, y declara bajo juramento que ni la sociedad ni los socios incurren en causales de inhabilidad. Siguiente, por favor. Buenas
a mí me toca el corretaje inmobiliario. ¿Qué es el corretaje inmobiliario? Ampliamente es el estudio de títulos y valorizaciones de los inmuebles, como son los contratos inmobiliarios, los derechos reales, los inmobiliarios, en general, todos los temas relacionados al bien inmueble. Siguiente, por favor. Los corretajes de créditos hipotecarios. El corretaje de créditos hipotecarios es el contrato por el cual se colabora a título oneroso o presta asistencia para acercar a futuros acreedores hipotecarios con el deudor hipotecario o viceversa. Siguiente, por favor. Los corretajes de valores. El corretaje de valores es el tipo de corretaje estudiado ampliamente dentro del derecho crediticio, en la cual debe tenerse en cuenta que es el texto único ordenado ante un marco de la ley de valores. Siguiente, por favor. El corretaje de seguro, como lo habíamos dicho antes, mis compañeros, el corretaje de seguro es el que consiste en acercar al futuro asegurado con la empresa aseguradora. En este tipo de corretaje, los corredores deben tener amplias nociones de seguros, como son las primas cuando hay siniestros y las clases de seguros. Siguiente, por favor. El corretaje de créditos bancarios es el tipo de corretaje de créditos caracterizados por medio de los bancos o con sus futuros deudores, o viceversa. Los corredores de créditos bancarios deben conocer de manera muy amplia qué es como tal el crédito bancario. Siguiente, por favor. Buenas noches, profe. La terminación del contrato de corretaje, como sabemos, pertenece al derecho privado colombiano. La terminación de este contrato se pacta entre dos contratantes, que cualquiera de ellos puede dar por terminado el contrato sin necesidad de que haya lugar a justa causa. Gracias por la atención prestada, doctor. Nuestro grupo está conformado por David Cuellar, Fabián Arias, Daniel Barajas, Camilo García, José Alvarado, Leonardo Lozano, Claudia Arenas, Cristian Uribe, Camilo Beltrán, Angie Ávila, Diana María Bautista y Andrea Bautista, y quien habla, Laura Camargo. Gracias. ¿Terminaron? Sí, señor. Doctor, qué pena. Tengo una pequeña conclusión del contrato de corretaje. En conclusión, podemos deducir que el contrato de corretaje es un acto jurídico pluripersonal, porque para su celebración es necesario un concurso de voluntades. Es también un contrato bilateral porque genera obligaciones a cargo de ambas partes contratantes. El proponente a pagar la remuneración usual o convencional y el corredor a realizar la gestión encomendada. Consiste en relacionar o poner en contacto a los futuros contratantes. Por este motivo, la función que cumple el corredor no está condicionada a la celebración del contrato futuro. Su obligación es de medios y no de resultados. Aunque la exigibilidad de la obligación del proponente de pagar la remuneración está condicionada al cumplimiento de la gestión del corredor. Ya. Ok. A ver, Alexandra Amaya. Sí, mi doctor. ¿Cuál sería entonces la definición del corretaje? Del corretaje, mi doctor. Para mí yo diría que es una definición, mi doctor, entre tres elementos, mi doctor. Aquí tengo apuntado el mediante, el corredor y el interesado, mi doctor. El corredor, ¿cuál es su función primordial? Conectar, mi doctor, a quien ofrece como a quien solicita como tal el servicio o el producto que está necesitando. Esto con base a una comisión, mi doctor, o a un porcentaje como tal que se le ofrece por este tipo de servicio, mi doctor. A ver, en el contrato de corretaje no hay tres partes. El contrato de corretaje solo hay dos partes. Quien está encomendando, ¿sí?, la labor y quien está recibiendo ese mandato para que realice esa intermediación.
Ese es el contrato de corretaje. Que después, cuando se logra el resultado, termina el mandante, aquí, ¿sí? El contratante, y un tercero realizando otro negocio jurídico, eso es otra cosa. Pero en el contrato de corretaje solamente es quien está comisionando y quien va a realizar la labor. Únicamente. Quien realiza la labor, a ver, Fernando Arévalo, ¿cómo se llama quien realiza esa labor? Fernando Arévalo. Sí, doctor. ¿Cómo se llama quien va a La realizar la operación. labor? Señor. Quien va a realizar la labor, o sea, quien recibe esa misión, como en Misión Imposible. Tu misión, Jim, si decides aceptarla es tal, 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 tal. Entonces, quien recibe esa misión, ¿cómo se llama? Se llama corredor. Exacto. Corredor va a ser el intermediario. El corredor o el término en inglés que es broker, ¿ok? Por si Sí, señor. en algún momento escuchan el término o lo leen en inglés. Entonces, ese tercero va a realizar con el contratante, pues otro contrato, cualquiera que sea la misión. Dime, Yuleni. No, profe, era que usted estaba preguntando y yo le quería responder. Ah, ok. Julián, dime. No, doctor, qué pena, no había bajado. Cuando le participé ahorita no había bajado la mano. Ok. Bueno, el corretaje se puede parecer a la comisión. ¿Cuál sería la diferencia entre el comisionista y el corredor? A ver, ¿quién Doctor, buenas noches. me podría? Doctor, la diferencia entre el contrato de corretaje de la comisión es que el comisionista actúa en nombre propio, ¿sí? Es decir, los negocios que le encomendó el comitente los ejecuta en su nombre propio, mientras que el corredor solo actúa para acercar a las partes para que estas partes celebren el negocio. Empezaste bien y después fallaste. Ahí, profe, dice que es una especie de mandato, porque el comisionista actúa en nombre propio, pero por cuenta ajena. Voy a aclarar porque están buscando y no están de pronto Eso es lo que analizando dice lo que están buscando. lo En que el dice el contrato de artículo. corretaje, esa persona contratante, que podríamos decir que el corretaje es una especie de mandato, ¿sí? De contrato de mandato. Y el mandatario sería el corredor. Pero aquí es puntualmente para un asunto, ¿ok? En ese contrato debe haber previamente el acuerdo de voluntades entre el contratante y el corredor. Si no hay acuerdo de voluntades, pues el corredor no va a realizar la labor. Mientras que cuando hablamos de la comisión, en el contrato de comisión, el comisionista, es decir, ese intermediario, realiza una labor comercial, una labor mercantil, pero esa actuación la hizo a motu propio. O sea, lo hizo sin que hubiese previamente un contrato entre las partes. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Sara tiene un apartamento que está vendiendo. Entonces,
contrata a Nicole para que Nicole realice todas las labores o todas las gestiones, todos los negocios para que ella pueda lograr la venta. Entonces Nicole va, le presenta al apartamento a Yuleni, pero Yuleni no le gusta, finalmente no celebra el contrato, luego le muestra el apartamento a Harold, a Karina, etcétera, así a diferentes personas. Diego se hace pasar como que está interesado, va y le pregunta a Sara, ve el aviso de se vende, y entonces cuando Diego va y lo ve, el apartamento le dice, bueno, le hace ver como si estuviera interesado en comprarlo, ¿sí? Y cuando ya ve el apartamento le dice a Sara, bueno, mira Sara, yo puedo ayudar a venderte el apartamento. Y entonces realiza la labor y consigue que Orlando vea el apartamento de Sara y termina celebrando Sara con Orlando el contrato. Previamente no hubo ningún contrato, ningún acuerdo de voluntades entre Sara y Diego. ¿A quién contrató Sara? Sara contrató a Nicole. Entonces el contrato entre Sara, como la propietaria que está interesada en vender ese inmueble, y Nicole, sería un contrato de corretaje. Y el contrato entre Sara y Diego, pues sería de comisión, porque Diego hizo que finalmente Orlando terminara celebrando el contrato con Sara, pero no había previamente un contrato en el cual Sara contratara a Diego o le dijera, venga Diego, como usted es un duro en estos asuntos de fincas raíz, ayúdeme a vender el apartamento, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. No sé si ustedes han escuchado la agencia oficiosa. ¿Han escuchado la agencia oficiosa? No, yo no. Como un cuasi contrato. Ah, ya. Hay dos cuasi contratos, ¿recuerdan? Y hablamos de esos cuasi contratos. Uno es la agencia oficiosa. Cuando una persona realiza una labor y en beneficio de otra, y entonces va y le cobra, oiga, yo hice esta situación que le generó a usted esta utilidad o que celebrará usted tal contrato. Y entonces reconózcame a mí unos honorarios, una remuneración. Pero no había previamente un acuerdo entre ellos. Esa es una situación. Y la otra que se conoce es el pago de lo no debido. Cuando una persona paga por equivocación a otro, y entonces la persona que recibe el dinero tiene que salir a devolver lo que recibió que no era de ella, ¿sí? Ahí hablamos del pago de lo no debido. Esos son los dos cuasi contratos. Entonces podríamos decir que una forma de hacer el contrato de comisión sería producto de la agencia oficiosa. Esa va a ser la diferencia entre el contrato de corretaje y la comisión, o el contrato de comisión. Esa va a ser la diferencia. Que en la comisión, el comisionista, es decir, esa intermediación o ese intermediario está realizando la labor por cuenta propia, no porque se le haya encomendado tal situación. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, buenas noches. ¿Usted me puede hacer el favor de repetirme lo del pago no debido? No le entendí esa parte. Cuando una persona le realiza, por ejemplo, una consignación bancaria a otra persona que no le debe, quien recibió el dinero que no se le debía tiene que devolverlo.
No, o sea que si alguien se equivoca y te consigna dinero en tu cuenta, no te alegres, ay, se equivocaron y me consignaron la plata. Igualito si te la gastaste, tienes que devolverla, porque esa no era tuya. ¿Sí? En Dime, ese Omega. caso, si no la devuelve, Igualito puede iniciar las acciones legales quien realizó el pago de forma equivocada. Dime, Pablo. sí, porque yo escuché una... Por penalmente, ahí no cabería un aprovechamiento de error ajeno. Técnicamente en civil eso se llama pago de lo no debido. No necesariamente tiene por qué generar en la comisión de un delito. En el caso de que no devuelvan el dinero. Sigue Porque tengo un siendo, amigo que hizo sigue siendo un un asunto crédito, netamente civil. ¿Por qué qué? porque tengo un amigo que hizo un crédito y le desembolsaron el crédito por 5 millones de pesos. Y el banco por error volvió y le desembolsó los 5 millones de pesos. Y él nunca los devolvió. Y le formularon un denuncio por aprovechamiento de error ajeno. Y si se Y lo lo iban a depositaron, contar. tiene que devolverlo. Lo que pasa es que, digamos que muchas veces, o casi siempre la gente se quiere ir al ámbito penal, pero por el ámbito civil puede ser mucho más rápido la actuación. O sea, una cosa es que la persona formule una denuncia y otra cosa es que esa denuncia llegue a una imputación ante el juez. Son dos cosas, entre un paso y otro pueden pasar meses o incluso años y no hay tiempo para que la fiscalía cierre una investigación. No los hay. Y los que trabajan en la entidad me dirán si estoy diciendo mentira. Mientras que los jueces, cuando en un asunto civil se formula una demanda, los jueces tienen un plazo perentorio para pronunciarse, para dictar el fallo, para dictar la sentencia, reconociendo o negando las pretensiones del demandante. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede acudir por la vía civil y lograr quizás un resultado más rápido a que irse por el lado penal. Por eso es que muchas veces las personas piensan que con el hecho de formular la denuncia, entonces ya la otra persona va a entrar en pánico, va a pensar de que le van a imponer, a acusar ante el juez y que le van a imponer una medida de aseguramiento y entonces por eso va rapidito y busca el billete y paga. Dime, Yuleni. Profe, entonces, pues no sé si me quedó claro lo del corretaje, pero si pusiéramos el ejemplo de una inmobiliaria, entonces las personas que ponen los inmuebles en manos de la inmobiliaria estarían celebrando un contrato de corretaje. Sí, podría ser, claro. Porque Y entonces, la inmobiliaria puede ser dos cosas. Permíteme y te explico. La inmobiliaria puede ser dos cosas. Tú eres la propietaria del inmueble. La inmobiliaria te consigue a que el doctor Andrés García te celebre el contrato de arrendamiento, ¿sí? Pero pueda que ellos simplemente lo que hicieron fue revisar los documentos que presentó García, ver que todo estaba en orden y que celebrara el contrato contigo. Y va a aparecer en el contrato directamente que el arrendador es Yuleni. Ahí eso fue una intermediación por parte de ellos. Ahí es un clásico corretaje. Otra cosa es si dentro de ese contrato de administración, como le llaman algunas inmobiliarias, que administración integral, por ejemplo, sean ellos como inmobiliaria quienes firmen el contrato, eso ahí ya no sería corretaje, porque ellos estarían haciendo pues un mandato, ¿sí? Pero como... Ah, sí, pero no, yo lo decía en el caso de cuando se venden los inmuebles por intermedio de una inmobiliaria. Ahí sí sería un corretaje, ¿cierto? Porque la inmobiliaria lo que hace es conseguirle el cliente para que usted lo venda y finalmente usted celebra ese contrato con el comprador. Ahora, Entonces, ahí sí sería un corretaje.
el corredor tiene derecho a su remuneración. Sí, señor. ¿El comisionista tendría derecho a la remuneración? ¿Ustedes qué piensan? Sí, profe. Sí, también. Pues yo creo que ahí ya Claro que sería sí, más doctor. que acuerden con el comisionista. Acuerdo entre las partes. Claro que él tiene el derecho porque él hizo un acuerdo con una persona de que le pagaba un porcentaje y se lo tiene que pagar. Ahí están fallando Que todos. nadie trabaja. Y voy a decir en qué están fallando todos. Claro que tiene derecho a que le paguen, ¿sí? Pero no porque han celebrado ningún contrato. Acuérdense que está actuando por cuenta propia. No porque hubo un acuerdo previo. Saca su tajada, ¿no? Al momento de hacer la compra. Lo que pasa es que, digamos, en esta labor de intermediación, el valor de remuneración que está establecido por la costumbre es del 3%. Por ejemplo, si hablamos de una venta de un inmueble o de un vehículo, la comisión va a ser el 3% del valor de la venta. ¿Y quién la Eso me iba a paga? preguntar. La paga el vendedor. El vendedor es el que va a pagarla. Entonces, en el caso de que hay en virtud un contrato de corretaje, pues fácil, porque ahí hay un contrato donde se estableció la forma de remunerarlo, ¿sí? Ahí no habría problema. Pero cuando no se estableció, porque lo que hubo fue una comisión y no un corretaje. Entonces, Por medio de peritos, según lo que... sí, pero ¿cómo hacer pagar al que celebró el contrato de venta? Esa es la cuestión. Porque al final Ahí no sé, ahí no se hace. ningún perito. Si la regla es el 3% y el predio costó 1.000 millones, la venta, el 3%, ¿cuánto va a ser? Van a ser 30 millones. No necesita ningún perito para que le diga eso. Si la costumbre mercantil es esa. ¿Qué iba a decir, María Eugenia? O sea, el comisionista muchas veces no le pagan, por decir algo así, Exacto. porque Entonces, si yo no le una vez ayudé pagaron, a vender una casa. no le pagaron, entonces vienen aquí a la oficina de la doctora María Eugenia Castellanos. Entonces, la doctora Castellanos, ¿qué solución le daría a ese cliente? ¿Le va a decir, vaya al mono de la pila o qué? Pues, Le va a decir, uy, Echeverry. no, Lo robaron. no, de todas formas, tiene que ir a hacer una conciliación con Exacto, con muy bien. el 02. comisionista. Muy bien, Diego, más El 02 vendedor. aquí para la doctora María Eugenia. Efectivamente, lo Mil primero que va a gracias. intentar es una conciliación, ¿sí? Si no, si digamos no concilian, no llegan a ningún acuerdo, entonces ahí sí ya acude ante el juez. ¿Y qué tipo de proceso se plantearía? A ver, Diego. ¿Un proceso monitoreo? Proceso civil. Dependería. Podría ser un monitorio si fuese un asunto de mínima cuantía. ¿La mínima cuantía cuánto es? A 40 salarios mínimos legales mensuales. 40 salarios mínimos. Y si no fuera mínima cuantía, sino que fuera menor, que la cuantía fuera superior a 40 salarios de la comisión o esa remuneración. ¿Un verbal sumario? ¿Mm? ¿Un ejecutivo? No, porque no hay título. Un declarativo. Se haría una prueba anticipada. Una prueba anticipada. Para buscar a través de la confesión el reconocimiento de esa obligación y entonces ahí sí se volvería un proceso ejecutivo a partir de esa declaración, de esa confesión que se lograra obtener. Antes
el Código de Procedimiento Civil nos hablaba únicamente de la prueba anticipada. ¿Qué novedad nos trajo el Código General del Proceso? Que habla del proceso monitorio para los asuntos de mínima cuantía. O sea, lo que hicieron fue copiarse de la legislación española, por ejemplo. En España también existe el proceso monitorio para asuntos que no superan los 4.000 euros. ¿Sí? Esa sería la mínima cuantía para ellos. Aquí se estableció el proceso monitorio, asuntos de mínima cuantía. ¿Qué buscó el legislador? Que los procesos monitorios pudieran actuarse en causa propia, así como las acciones de tutela. Ustedes han visto que hay mucha gente que son expertos haciendo tutela y no son abogados, pero tienen unas, digamos, una sagacidad, tienen una experiencia para redactar una tutela que hace que los jueces le declaren el derecho, ¿sí? Entonces, así pensó el legislador con la figura del proceso monitorio, que las personas en causa propia pudieran presentarlo. De hecho, ustedes entran a la página de la rama judicial y en la página de la rama judicial hay un formato que ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura para que las personas descarguen el formato y puedan ahí diligenciarlo y presentar la demanda monitoria. No requiere de abogado. Y asimismo también hay un formato de contestación de la demanda en ese divisorio, en ese monitorio, perdón. Dentro de ese proceso monitorio, lo primero que se hace es intentar una conciliación. Y puede ahí surtir dos vías el trámite. Si el demandado admite la situación, admite los hechos, la deuda de esa suma dineraria, porque solamente para las deudas de sumas de dinero, cuando no hay un título valor, entonces si acepta, se va a convertir en un proceso ejecutivo y ahí sí se puede pedir medidas cautelares y se tramita como un proceso ejecutivo. Pero si niega la existencia de esa deuda, entonces se va a convertir en un proceso verbal declarativo. Se va a tramitar como un proceso verbal declarativo. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿La prueba anticipada es el mismo interrogatorio de parte o es diferente? Ajá. ¿Okay? Es lo mismo. Ah. Que antes, bueno, creo que todavía se sigue haciendo así, pero antes lo que hacía uno era formular como la solicitud, como si fuera una especie de demanda más corta, anexándole un cuestionario dentro de un sobre cerrado. Y el día de la diligencia se abría el sobre y entonces el juez le hacía las preguntas que estaban en ese cuestionario. Y si el abogado de la parte demandante, quien estaba solicitando la práctica de la prueba, no participaba, no iba, el despacho pues hacía la lectura y practicaba la diligencia leyendo las preguntas del cuestionario. Y no pasaba nada por la inasistencia. Eso, así se manejaba en el Código de Procedimiento Civil. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ese Interbolsa, ¿ese era una firma comisionista de bolsa? Sí eran corredores. Hacían un corretaje en la colocación de dineros que se garantizaban pues a través de libranzas. ¿Los valores? No, de libranzas. Y en ese caso, por ejemplo, los pensionados solo pueden ser embargados por dos documentos. Una persona que sea pensionada solo se le puede embargar la pensión por alimentos, porque le debe alimentos al menor o al cónyuge, ¿sí? O una libranza. Pero si hay cualquier otro documento, cualquier otro título, un pagaré, una letra, una factura, no son embargables las pensiones. Solo son embargables por la libranza y por alimentos. Por eso hay algunas cooperativas, como algunas entidades que se especializan en prestarle, por ejemplo, a los retirados de las fuerzas militares.
y saben que no hay problema porque si incumple, directamente le hacen el descuento de nómina. Y les hacen hasta firmar unas autorizaciones para que le descuenten de la pensión directamente. Pero solamente libranzas que hagan cooperativas o libranzas de bancos también, porque los bancos cuando uno ya está acercándose al tiempo de pensión ya es difícil que le presten a uno, o por lo menos... Creo que el único que presta de la banca comercial es el Banco Popular, que tiene la línea para los pensionados, pero del resto de los bancos comerciales no he escuchado. En ese caso, quienes son los especialistas y toda la vida han emitido las libranzas, pues son las cooperativas. De hecho, que las cooperativas tienen su propia legislación. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo un poquito de duda respecto al contrato de corretaje de seguros. El contrato de corretaje de seguros, las aseguradoras, que por decir, a veces son bien difíciles para que le den a uno el código para lo de seguros, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo facilito. ¿Tú conoces Falabella? Sí, señor. Cuando tú vas a Falabella, en los almacenes de Falabella, tienen Falabella Seguros. Me imagino que lo has visto, ¿cierto? En los almacenes de ellos. Y tú te sientas ahí, pero no es que ellos tengan una aseguradora. Lo que ellos están haciendo es la función de corredores de X aseguradora. Entonces, cuando tú tomas el seguro, ellos te entregan la póliza y todo de esa aseguradora X. Entonces, hubo una intermediación entre Rosa, que fue la que compró el seguro, la que tomó el seguro, y esa aseguradora, a través de esa gestión o de esa intermediación que hizo Falabella. Ahí Falabella es el corredor. ¿Ok? Listo, doctor, muy formal. Pero me refiero, por ejemplo, al titular directamente, al titular de los seguros, al que le dan el código para poder vender seguros. Pero ya muy pocos las personas naturales lo hacen. Eso era antes, que había más los corredores que se veían. Ahorita te lo presentan como la facilidad de que tú estás haciendo una compra, como el caso que pongo de Falabella, y tienes la facilidad de un domingo, un festivo, compraste el seguro ahí con ellos. Y ellos te entregan la documentación, la póliza y todo, y te dicen, bueno, en caso de que tenga el siniestro, este es el número de contacto. Y entonces, muchas veces no lees o para que te comuniques no es fácil. Mientras que antes, esas oficinas de corredores de seguro, pues tú llamabas al corredor y le decías, mira, me ocurrió el siniestro, y ese corredor se encargaba de hacer toda la gestión. Entonces esa es, digamos, como la situación que se presenta últimamente con estos corredores de seguro, que ya no es tan personalizado el asunto. No tiene un asesor de que, te ocurrió, entonces tú no vas a llamar al que te vendió en el Falabella, mira, Pepito Pérez, tú fuiste que me vendiste la póliza de tal seguro, entonces va a decir, no señora, nosotros le dimos un número, llama a la aseguradora y ahí la atienden, ¿sí? Esa es la diferencia. O que el corredor iba hasta tu casa, hasta tu trabajo, te recogía los documentos, te llevaba la póliza, ese tipo de facilidades que daba. Eso ya casi no se usa, digamos como que está muy segmentado, o sea, para ciertas líneas de negocio muy puntuales. Profe, pero digamos que eso pasa más como para las personas, como las personas naturales, porque en la parte jurídica todavía se ve el corredor de bolsa. Sí, en caso de que ahí pasen los siniestros. En algunas líneas de negocios. En algunas. Pero era muy común que tú fueras hasta la oficina del corredor de Angie Prieto, corredora de seguros de tal aseguradora. Y ella te encargaba de hacerte todo, pero ya no hay esa, digamos, como esa misma
proliferación así de corredores. Dime, María Eugenia. ¿Es posible que las ventas de electrodomésticos, si la persona fallece o algo, ahí mismo le llenan un seguro o los préstamos sí tienen seguro, pero digo yo, compras grandes tienen algún seguro? Si las personas no celebraron el contrato, no. Eso, si no lo toman, no. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Mañana hablamos de la fiducia, sobre la fiducia mercantil y sobre la fiducia civil. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, mi doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego.